Muy bien. Al principio de esa clase, algunos de ustedes entregaron algunas preguntas, quizás, no sé, eran sus propias dudas o dudas expresadas por sus amigos o familiares. Y como dije al comienzo de esa clase, no debemos menospreciar ninguna pregunta, aun cuando se expresa con cierto satirismo, no importa, porque David Morán tiene todas las dudas. Y la razón por la cual esta información me llega a mí y por la cual tengo tanto interés es por mis propias dudas y por mis propias preguntas. Y yo quiero saber las respuestas a estos ataques para satisfacer mi propia conciencia para que pueda vivir con tranquilidad. Ok, pero también se hacen otras preguntas que no tienen exactamente o precisamente que ver con la defensa de la historicidad de la Biblia, pero no importa, vamos a tocar algunas de esas preguntas ahora. Y alguna persona, sin mencionar nombres, me entregó esta lista de preguntas hace 3 meses. Y algunas de esas preguntas las respuestas fueron incluidas en el material del curso, otras no. Y voy a pensar, y yo he preparado una respuesta no a todas las preguntas, pero a más de la mitad. Y voy a empezar con, ustedes tienen esta hoja en página 7. Estamos hablando de preguntas y respuestas cortas a ciertas dudas o a ciertas objeciones. Objeción número 9 en página 7. Ya hemos tocado brevemente la respuesta. Dice, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cómo es posible que después de 40 años podrían recordar todo lo que habían experimentado con Jesús, mientras que nosotros apenas podemos recordar lo que hicimos ayer? Por obra del Espíritu Santo. Ok, pero ¿es cierto que va a aceptar eso? Eran otros tiempos. Yo creo que sí, debemos mencionar eso. Eran otros pero tiempos. quizás como la última cosa. ¿Pero no hay otros factores más naturales? Claro. ¿Qué? Se predicaba mucho, repetidas veces. Ok. Y se memorizaba, se había la costumbre de memorizar y transmitir a través de la memoria. Ok. Punto número 4. Exactamente, Pedro. Los apóstoles no estaban sentados inactivos por 40 años. Y de repente decidieron, oh, qué bueno, ya es tiempo de escribir mi evangelio. Ok, no. Estaban enseñando, predicando, dialogando, mejorando el contenido todos los días de su vida. Y como pastor yo entiendo esto, porque tengo como 34 años sirviendo como pastor. Y no sé lo que piensan ustedes, pero no me conocieron hace 40 años o 30 años. Pero con certeza puedo decirles que presento mejor el mensaje ahora que antes. Comprendo mejor el mensaje ahora que antes. Recuerdo los detalles del mensaje mucho mejor ahora que antes. No, es que tenía más claras las ideas después de 40 años, no menos claras. Porque estaban predicando, estudiando, investigando el contenido del Antiguo Testamento también y aclarando y formando, mejorando su expresión, su perfil de Jesucristo y los detalles con respecto. No, mucho mejor, no menos. ¿Ok? Podemos también mencionar que hoy en día, cuando una persona escribe una biografía y cuenta de su vida, qué pasó en el pasado, tú puedes nos contar, ¿verdad? Con detalle, o más bien con detalle durante tu tiempo en Houston, ¿verdad? Ajá. A 20 años atrás. O Pero si no recuerdo, ¿qué puedo hacer? tú puedes hablar con otras personas, con sus hijos, Hablar su con mi esposa esposa, que tiene una memoria fantástica. que estuvo allá. ¿O qué más? Sí. Puedo ir allá. Allá y hablar con Yo sus puedo amigos. entrevistar a los participantes también en la historia. Tienen mejor de sus propias vidas que yo, de lo que tengo yo. Entonces, no, ellos también hicieron eso. Ellos tenían su propia memoria, estaban practicando su mensaje, estaban estudiándolo diariamente, presentándolo, mejorándolo, refinándolo. También dijeron que entrevistaron cientos de
testigos oculares. No uno o dos, cientos, hasta 500, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que dijo que habían por lo menos 500 personas, testigos oculares de qué? De la resurrección de Jesucristo. Y que todavía viven. Y que todavía viven. Si no me creen, hay que buscar a esas personas para entrevistarlas. ¿Y qué más? Dependían también de qué cosa, de la tradición oral. Y ya les di esa ilustración de la gente indígena de los Estados Unidos que tienen mejor conservado el contenido de su historia de lo que tienen los archivos del gobierno de los Estados Unidos. Ok, en forma escrita. Y luego al final diría, Jesucristo dijo que les enviaría al Espíritu Santo para acordarles todo lo que yo, Jesús, había enseñado. ¿Ok? Vamos a volver a otra pregunta. Objeción. Número 7, en página 5. Los otros evangelios suprimidos, por ejemplo, los evangelios gnósticos, ofrecen una imagen más correcta de quién era Jesús realmente. Y entonces, ¿por qué suprimió esos muy buenos evangelios? Y la respuesta es... Bueno, hay evidencias históricas que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos en una fecha ¿Sabes muy... lo que es el primer factor? ¿Cuándo fueron temprana. escritos los gnósticos? Bueno, en el final del segundo siglo. La mayoría de los eruditos dicen que después de la mitad del segundo siglo. Por ejemplo, algunos eruditos dicen 175. Otros más radicales dicen 140. Pero 140, ¿cuándo fueron escritos los evangelios, los 4? Bueno, 40 años En los después. 70 u 80. Y estamos hablando de una diferencia de 80 años o de 100 años. Entonces, si es más confiable material escrito más cercano a los eventos, entonces no es muy confiable este material de los gnósticos. Y es más, hay otro factor. Número 1, fecha. Fecha destruye el concepto por completo. Contenido. Nosotros en esta clase leímos los gnósticos. ¿Qué tipo de material es? Doctrina del diablo. Es pura tontería. Perdóname, es pura estupidez. Y ustedes mismos lo dijeron en la clase. Y para votarlos hay que simplemente leerlos, porque no tienen absolutamente nada que nos llega. Y tienen mucho prejuicio en contra de la mujer. Tienen hablando de leyenda y mito y de fantasía, también contiene mucho material totalmente increíble, no aceptable y no aceptado. Ok, ¿qué más? Hay otro factor. ¿Qué tipo de material se encuentra en los evangelios? ¿Qué se encuentra? ¿Pura enseñanza o eventos? Es más eventos do que ¿Y enseñanza. por qué más eventos que enseñanza? ¿Por qué la importancia para el cristianismo los eventos? Porque la religión cristiana es una religión con base histórica. Con base histórica, es una fe que depende no tanto en la enseñanza de Jesucristo, sino en la persona y los hechos. ¿Cuáles hechos? Recuerden que en la clase de Cristología nombramos 10 hechos redentores de Jesucristo, 10 hechos salvíficos de Jesucristo, empezando con Su encarnación. la encarnación, el nacimiento de una virgen, porque se produjo
una persona con dos naturalezas. Los milagros, el evento de su muerte es un evento redentor. También el evento de su resurrección es otro evento redentor. Su ascensión, otro evento redentor. Porque ahí está Cristo a la diestra repartiendo dones. También intercediendo, pero repartiendo dones. Y entonces también va a venir otro hecho salvífico. Va a venir para restaurar todo. Entonces los eventos, los hechos de Cristo son más importantes de sus palabras. Los evangelios de la Biblia contienen hechos. No hay hechos en los gnósticos. Pura palabra, puro dicho. ¿Por qué? ¿Qué es gnosticismo? El concepto que el espiritual es bueno y todo el... Es el concepto que gnosis, la información, el conocimiento salva. El conocimiento misterioso, místico, es lo que eleva. Entonces no le importa nada al gnóstico, el evento es la palabra, es el gnosis, el conocimiento. Y por eso libros de puro refrán, puro dicho. El famoso Evangelio de Tomás, la primera vez que una persona me lo mencionó y pensaba que fue una persona muy inteligente que leía muchos libros, y yo fui y busqué el Evangelio de Tomás y lo leí. Y el día siguiente volví a hablar con la misma persona y empecé a hablarle de Tomás y que en verdad no me tocó, no me llegó para nada porque fue puro dicho que en verdad no hacía sentido. Y empecé a hablar con mi amigo acerca del Evangelio gnóstico de Tomás y me dijo, no lo he leído. Entonces, estaba repitiendo nada más lo que había escuchado en algún lugar. Pero mi punto es este. Los evangelios gnósticos son puros dichos. No hablan en verdad de la historicidad de los eventos de Jesucristo. Muy brevemente, el énfasis está en la palabra. Okay. Y el contenido no corresponde al Cristo histórico tampoco. Muy bien, rápidamente vamos a tocar otra objeción. Ok, muy importante esto. Otra pregunta que se encuentra en la lista que me fue entregada hace 3 meses. La Biblia contiene pornografía. Wow, cosas feas. ¿Cómo es posible que una nuera dormiría con su suegro? ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Se refiere a, yo creo que, no sé si de dónde sacó el ejemplo. ¿Es de Judas con Tamar? Sí. ¿Judá con Tamar? Sí, en capítulo 38. Y esta es la respuesta que preparé. Voy a leerla. Esta objeción posiblemente hace referencia a Génesis 38, donde uno de los 12 patriarcas, los fundadores de la nación de Israel, el pueblo de Dios, se comporta inmoralmente con su nuera. Tamar, una mujer de Canaán, una nación que no amaba al único Dios verdadero, se casa con uno de los hijos de Judá y luego queda viuda. Debido a su deseo de ser fiel a su nueva familia y a su Dios, Paro. Increíblemente, la Biblia siempre presenta a gente extranjera como más fieles a Dios que el mismo pueblo de Dios. Y Jesucristo también en el Evangelio de Lucas hace lo mismo en capítulo 2, dándoles a los judíos 2 ejemplos de personas de fe, una persona de Siria y otra persona de Nínive. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué trataron de hacer los judíos? Quisieron matarlo. Y es que los judíos, con su orgullo y por su etnocentricidad, pensaban que eran los únicos favoritos de Dios. Pero aún en el Antiguo Testamento siempre se presenta a los extranjeros también como fieles al Dios verdadero, a Yahvé.
el Dios de Israel. Y este es el caso de esta nuera. Es decir, debido a su deseo de ser fiel a su nueva familia, a su Dios, Tamar espera pacientemente para que Judá le dé otro hijo suyo en matrimonio, la costumbre del tiempo. Entonces, sí, su esposo se murió y por eso tiene que esperar hasta que su suegro le diera a otro hijo como esposo. ¿Ok? Y debió hacerlo, fue la costumbre y no lo hizo. Entonces fue... Una pregunta. Eso no era haciendo referencia más bien a para preservar la heredad de la familia. También. Y que permanecieran los bienes dentro de la familia, Sí. que siempre naciera un varón. ¿Sí? Y también siempre estamos pensando en el posible Mesías. Y todos querían participar. Ok. Y así que se finge ser una prostituta y engaña a Judá, quien le hace una proposición. Y ella se queda embarazada con mellizos. A través de la experiencia, Judá se avergüenza, se humilla y experimenta una transformación positiva de carácter. Asombrosamente, se lee en el último libro de la Biblia que Judá, Apocalipsis, quien llegó a ser un verdadero hombre de Dios, tiene su nombre escrito en las puertas del cielo. En otras palabras, ¿por qué está esta historia en la Biblia? Bueno, número 1. A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia fielmente, gráficamente y con propósito relata la verdadera condición humana como extremadamente fallada. La Biblia habla la verdad. La Biblia, como más que cualquier otro libro, habla de la perversidad del hombre. Y no tengo tiempo para citar versículos, pero podría un montón que enseñan la depravación de nuestro propio corazón. Y la Biblia habla la verdad con respecto a esa verdad. Número 2, hay que recordar que al registrar el comportamiento horrendo de Judá, la Biblia jamás lo condona. Entonces, algunas personas piensan que el hecho de que la Biblia lo reporta, lo condona. No, la Biblia reporta todo. Toda la perversidad. En cambio, Judá se expone como el hipócrita que es y se humilla y se arrepiente. Esa historia está en la Biblia para demostrar que hasta el más fallado, este punto es de mucho ánimo, de los seres humanos puede experimentar un cambio dinámico de corazón y ser perdonado y cambiado y por el amor redentor de Dios. Hermanos, la Biblia reporta las fallas de todos, de Adán, de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de los hermanos, todos los hermanos de José. ¿Qué más? Pedro. ¿Y con qué motivo lo reporta? Para la transformación del corazón. Para indicarnos cuál es nuestra esencia. Que nuestra esencia y con cooperación a nuestra pecaminosidad, la gracia y misericordia redentora, increíble y sobrenatural, es más que increíble, es incomprensible. Que Dios siguiera amándonos así como somos y también que nos rescata y nos redime y nos eleva y nos bendice y nos da la gloria. Es increíble que Dios nos diera todo esto a pesar de nuestra pecaminosidad. Contrario a la creencia popular, la Biblia nunca presenta un mensaje de automejoría moral que gana la bendición de Dios. Como niño leyendo esto, como niño leyendo el Antiguo Testamento, yo quería ver que estos caracteres vivieran como modelos y me desanimé cada vez. Porque ninguno lo hizo. Ninguno. Pero ¿cuál es el punto? Si uno vino, se llama Jesús, el justo, el inocente, el ejemplar. Vivió como el único ejemplo, el único justo, el único perfecto, el único inocente y se entregó por nosotros. Y por medio de fe en Él, por la transformación de Él, puedo empezar a mejorar. Pero la Biblia nunca enseña una religión por mejoría moral, por mi propia cuenta.
tengo que agarrar a Cristo, hallarme en Cristo y esperar un progreso progresivo, lento, de transformación. ¿Ok? La Biblia es muy realista. Más bien presenta el mensaje de Dios que ama a personas extremadamente falladas, así como este Judá, que cometió adulterio con su propia nuera, pero también la gracia y misericordia se le extiende a este pecador y que la redime para sus propósitos. Este es el mensaje de esperanza para todos nosotros. Oremos, por favor, oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu gracia, que es increíble, incomprensible. Gracias que Cristo vino para vivir justo y para morir por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias por ese mensaje tan puro, tan amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Gracias. Lo recibimos por fe en este momento, ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.